Regresamos a esta interesante plática con Beto Tavira acerca de las mujeres de Peña Nieto. Ya estábamos con las mujeres de otro personaje de la historia que político, pero bastante lejano, ¿no? Del personaje en cuestión. Quisiera preguntarte ahora respecto a la investigación que hiciste sobre el subcomandante Marcos. Bueno, es que fíjate que era muy chistoso, porque ahí, cuando trabajé en Quién como editor de política, pues estaba resurgiendo un poquito el subcomandante hacia las elecciones del 2006. Entonces, como que él salía otra vez recordemos que el subcomandante, cada que hay un periodo electoral, vuelve a resurgir y vuelve a revivir y vuelve a opinar con respecto a esta coyuntura. Y en una sala de juntas donde estábamos abordando los temas, les dije, oigan, ¿por qué no contamos acerca del amor del subcomandante Marcos, no? Yo creo que es la parte del periodismo del corazón que nos interesa, la parte de este personaje de alguna manera inédita. Y entonces estuve investigando hasta que encontré sus relaciones pasadas que había tenido, la reportera de la que se enamoró, con la que eventualmente había tenido hijos y vivía en la selva chapaneca. Y entonces yo pensé que iba a ser un reportaje del interior de la revista, y cuando las editoras le apostaban a que fuera la portada, pues era totalmente transgresor, porque una revista del Jet Set donde solamente retrataba ricos y famosos, ahora tenía el encapuchado, pues el villano favorito de todas estas nuestras lectoras. Pero bueno, se había sido exquisito y lo suficientemente interesante para la propia Madonna como ícono a nivel internacional, pues ¿por qué no lo iba a hacer para ellos? Y vendió muy bien, además, ese ejemplar de la revista. ¿Qué es lo que más atrajo tu atención de este personaje? Que, como dices, o sea, lo tenemos como en el rollo militar, ejército, un movimiento muy importante, y que de repente sale en quién. Para mí fue una travesura poderlo poner en la portada y poder contar esta historia, porque insisto, generalmente si no tienes cierto abolengo, ciertos apellidos o ciertas partes interesantes, no se ocuparía en la portada de esta prestigiosa revista. Y entonces que el subcomandante lo pudiera ser llevado, incluso la prensa norteamericana, a través de columnas y notas, le pareció, bueno, la antítesis, ¿no?, de lo que estaba sucediendo, y como este personaje aparecía en estas revistas, que pues si bien era contando esta historia de amor y del corazón, que es lo que nos interesa. ¿Cuáles serían como las características que más recuerdas o que te hayan sorprendido de Castro, del subcomandante, y de Peña Nieto? Bueno, son muy distintos entre ellos, por supuesto, toda proporción guardada entre cada uno de sus liderazgos, pero a mí me parece que en lo que todos están relacionados es que no dejan de ser esto: hombres que se equivocan, que tienen aciertos, que tienen amores, y que es falso que solamente toman decisiones con la cabeza, también toman decisiones con el corazón. ¿Más? Yo sí me atrevería a decir que más con el corazón. Oye, ¿y cómo fue este salto o esta mezcla entre la prensa rosa y los personajes de la política, los personajes de coyuntura? Claro, bueno, pues tuvimos que hacer una fusión, porque entonces cuando llegó la revista aquí en México en el año 2000, pues no teníamos esta realeza que existía en Europa, y que la revista Hola pues llevaba 60 y tantos años contando sus vidas y retratando. Como queríamos ser una versión mexicana de esta revista, tropicalizarla, dijimos, pues ¿quién va a ser nuestra monarquía? Y lo más cercano que tuvimos fueron los políticos, así que en ese esquema fusionamos la fuente de política con el periodismo del corazón, y creamos este híbrido rarísimo, pero que fue un exitazo, porque obviamente entonces ahora conocíamos a nuestros reyes y reinas a través de estas páginas, y podíamos ver de qué estaban hechos, dónde vivían, cómo eran sus esposas, sus familias, sus fiestas, sus cumpleaños, sus funerales, todo. Y resultó un éxito, porque por fin estos hombres que nos gobernaban pues se abrían a capa y espada de estas páginas de la revista. Pero es muy interesante, ¿no? Porque acabas de decir algo de verdad que hay que ponerle atención. Creamos nuestra monarquía. ¿Necesariamente estamos viendo a la gente más importante, a la más general, a la gente bien? No necesariamente, pero sí a la gente más poderosa, al menos en términos políticos. Entonces, desde luego que las familias bien tenían también su apartado de la revista, los artistas, los intelectuales, porque se dividía en distintos escenarios y en distintas secciones. Pero lo más interesante era la política, queríamos ver qué estaba pasando en la política. Ahora, tratábamos de mantener el equilibrio para tener tanto a la realeza europea, que también interesa, como a los personajes del espectáculo, a los del ámbito cultural, a los de los deportes, a los empresarios. Y entonces los políticos también ocupaban una cuota, no la más importante, pero sí una cuota que el público pedía ver.
pero no necesariamente se dejan ver los más importantes, ¿no? O sea, nunca hemos visto a Slim confesar acerca de sus amores con la verdadera monarquía, ¿no? Claro, es bien difícil llegar a esos personajes. Sí, generalmente no son adeptos a dar entrevistas, mucho menos a revistas del corazón, porque pues obviamente lo que nosotros queremos conocer es eso que nadie sabe de ellos. El resto pues ya lo dirán sus estados de cuenta, en las revistas de negocios se hablarán sobre sus empresas y todo esto, pero la parte privada de ellos pues es lo que no les interesa hablar. Y también ha sido un cruce interesante de partir de una historia de cómo viven estos personajes, por ejemplo la familia Fox, que terminó una investigación, ¿no? Una investigación ya en una comisión de la Cámara de Diputados, etcétera. ¿Lo pensaste en ese momento? Bueno, en el 2007 les propuse a las editoras de la revista Quién que hiciéramos un artículo sobre la vida de los Fox después de Los Pinos, porque a mí la verdad me parecía interesantísimo y lo suficientemente morboso saber si Marta Sagún realmente estaba impecable de traje sastre y tacón del 25 en los pastizales del rancho San Cristóbal. O sea, era una cosa para mí, insisto, de fijación. ¿Y ahora qué va a pasar con Marta? Porque la veíamos allá muy operativa, muy ejecutiva, muy tomando decisiones y decisiones muy importantes para el país como esposa del presidente, y entonces pues esa parte del rancho queríamos retratarla. Y platicamos con ellos, hicimos la entrevista, hicimos las fotografías y todo lo que se tenía que contar de esta vida después de Los Pinos. Adentro del rancho. Adentro del rancho San Cristóbal, y bueno, fue todo un boom porque obviamente cuando salió la revista pues Vicente Fox tenía suficientes enemigos como para hacer de esto todo un escándalo, un boom en cuanto a un supuesto enriquecimiento ilícito, y como bien lo dice, se creó una comisión investigadora para ver de dónde se habían obtenido los recursos que habían hecho que este rancho pues cambiara tanto del 2000 al 2006 cuando él dejó la presidencia de México. ¿Qué personaje te gustaría entrevistar? A mí me encantaría entrevistar a Fidel Castro. O sea, yo creo que sí es de los personajes todavía vivos que tiene mucho que contar, y es de los pocos que considero que es un estadista a nivel internacional. ¿Y del ámbito nacional? Del ámbito nacional me fascinaría poder entrevistar, ya políticos ya no, ya me encantaría entrevistar a alguien, quizás a actores, cantantes, Ofelia Medina, María Rubio. Soy un adorador permanente de las divas del cine mexicano, y poder tener este encuentro con todas ellas, Blanca Guerra, María Rojo, me fascinaría. ¿Qué has aprendido de estos personajes a los que has entrevistado? ¿Más prudencia, a divertirte más, no sé? No, los políticos son muy acartonados. Todo lo tienen ya muy estructurado, todo ya lo tienen ensayado, ya recibieron coaching, preparación, entrenamiento para saber qué decir, qué no decir, mirarte a los ojos, las técnicas, tomarte del brazo, ya están muy entrenados. A mí me gusta platicar con gente transparente, natural, y a veces eso lo encuentras en artistas, sobre todo escritores, pintores. A mí me encanta, y lo que he aprendido es eso, que ya están muy estudiados. ¿Entrevistarías a un narco, por ejemplo? ¿A un narco? Hacerle su perfil. Puede ser muy interesante, no lo había pensado. No sé todavía, pero puede ser interesante. ¿Qué es lo que a ellos les gusta consumir? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, quien lee alguna revista del corazón a quien busca una revista Proceso, algún tipo de literatura sobre vida política. ¿Qué es lo que ellos consumen? ¿Los políticos? Los políticos y el jet set, por ejemplo. Yo creo que de todo, es muy, pero aparte es muy subjetivo, ¿no? Habrá al político que le guste el TV Notas, o sea, es algo como muy subjetivo. A lo que voy, que donde sí se centra toda esta información sobre la política van a ser, obviamente, las publicaciones o los programas que uno va a estar viendo, porque quieren estar al tanto, aunque pues también hay una manera en que ellos mismos pues van a tener siempre gente que les manda síntesis sobre todo lo que se dicen de ellos. Ahora, respecto a tus fuentes en el blog, mencionas algunas de tus fuentes, pero también haces como algunas descripciones para redes sociales, ¿no? Una nueva forma de acercarse a la gente. Sí, fíjate que mi blog, que se llama Cuna de Grillos y se publica en animalpolitico.com, es, híjole, ¿qué diría yo? Es mi válvula de escape. O sea,
día a día con todos estos amigos, contactos políticos y fuentes que tengo, me voy enterando de ciertas cosas, de cierta información, de ciertos chismes, que yo creo que amerita mucho compartirlos, y quizás es cosas que nadie se fijaría, pero que a mí, insisto, me interesa contar el detalle y poder manejarlo a manera de noticia, pero con este argot de las redes sociales, el famoso gato o hashtag, y poniendo ahí canciones a lo mejor de los 80s, pues hace algo más divertido, porque en este país todos son analistas políticos, todos son intelectuales, todos son politólogos, y nadie aborda la política de una manera divertida y relajada, y sobre todo que pueda tener un lenguaje para pues, el común denominador, y sobre todo la juventud. Poca gente, colegas y amigos míos, le hablan a los jóvenes de política como espero estarlo haciendo yo. ¿Tienes tu propio CISEN? Sí, tengo mi propio CISEN, mi centro de espionaje, que son comadres que investigan sobre la élite nacional. Entonces todas estas amigas que nos vemos en los cafés, en las fiestas, en las bodas, están muy colocadas y bien relacionadas entre las familias políticas, o trabajan dentro de la política, y por supuesto se vuelven materia prima y se vuelven fuentes de primera mano para poder contar estas historias que a veces han revelado cosas. Por ejemplo, el divorcio de Marcelo Ebrard y María Agna Prats, que en Cuna de Grillos se publicó como primicia, y posteriormente pues ya el propio Marcelo tuvo que salir a decir que sí era cierto. Las nuevas novias del procurador. Las nuevas novias del procurador, bueno, exactamente. También, o sea, toda esta información que hemos ido contando en el blog a manera divertida y de notitas, pues bueno, han servido para después incluso ser retomadas en artículos de los columnistas o notas periodísticas y hasta en libros. ¿Qué te gusta más? ¿Este tono como de chisme, la narrativa, o el apego estricto a los hechos como ejercicio periodístico? A mí lo que me gusta es que la gente te pueda leer con facilidad. Incluso el libro Las mujeres de Peña Nieto tiene este tono ágil, rápido, de un lenguaje coloquial. No me interesa entrar en eufemismos ni en un lenguaje rebuscado. A mí lo que me gusta es que la gente me lea, y que cuando me lea lo disfrute. Así tenga que ser, pues, con palabras altisonantes, con el argot juvenil, con los hashtags. Me gusta que la gente lo disfrute, que vaya él a disfrutar este texto, que no sea algo que tenga que hacer. ¿Te veremos más activo en otros libros o en las redes sociales? En las redes sociales seguro. Mi Twitter es @BetoTavira, y tengo un Facebook que se llama Alberto Tavira, y ahí estoy metido, es mi adicción, por así decirlo. Y en cuanto a publicaciones, bueno, por ahora estoy concentrado totalmente en la difusión y promoción de este libro, porque estoy seguro que se va a convertir en un bestseller. Pero obviamente más adelante, después de las elecciones, yo creo que iré viendo qué otros temas. Bueno, te agradezco mucho este tiempo de la entrevista. Gracias. Muchísimas gracias, encantado. Y tienen que leerlo, porque de verdad está bastante recomendable. Ya saben a qué hora nos vemos y en qué lugar, así que hasta la próxima.